con presupuesto, te diría más bien escaso, es un mérito. Yo creo que la implicación de todo el club en intentar conseguir esas cosas es la clave de que cada año siempre estemos luchando por los puestos de arriba. En la línea femenina tenemos, yo creo que un equipo cada vez más consolidado. Ahora tenemos 3 jugadoras en el Europeo Sub-21 que se jugará este verano, y en absoluta tenemos otras 3. Yo creo que eso es un reflejo de que las cosas se están haciendo bien. Al final, claro. Bueno, quizás nuestra plantilla no es tan amplia, pero creo que lo que tenemos, nuestro entrenador lo sabe explotar cada día. Y aparte, te iba a preguntar, falta en Valencia, ¿no?, el último salto, ¿no? Falta que coloquemos a un equipo en División de Honor. ¿Qué crees que falta ahí? ¿Qué crees que falta para que se pueda dar? Porque equipos promocionando, en situación de promoción, estamos viendo en las últimas temporadas, pero falta el salto final para tener con esos, ¿no? Con la Complu, con el Club de Campo Villamadrid, Club Egara, etcétera, etcétera, los que estáis en la máxima categoría. Nos falta el valenciano. Tenemos a valencianas, como tú, Amparo Gil, su hermana, un club valenciano. Bueno, el hándicap que creo que tiene Valencia al final es que en cuanto un jugador o una jugadora despunta un poco, se va. Entonces, al final eso para el club es un poco... le va mermando, porque al final en cuanto sale algo, si se va, el resto de jugadores lo van notando. Claro. Y bueno, yo creo que la clave es que sigan por la línea de trabajo que están haciendo, que es cuidar mucho la base. Yo creo que al final eso es fundamental, tanto en clubes ya más consolidados en categorías de arriba como los que quieren subir. Y bueno, yo creo que seguir teniendo paciencia y bueno, quizás apostar por a un par de años fichar para subir, pero bueno, es complicado. Al final la situación que te digo de Valencia es esa, que en cuanto alguien despunta un poco se va. Voy a poner algo de mi cosecha, no te meto yo en el asunto. Y que las empresas privadas y las empresas públicas también den un salto en el sentido del empuje también a que no solo quede en que el Polideportivo Virgen del Carmen de Vetero es el gran cuartel general a lo mejor de la selección española y de equipos como los que estábamos hablando, como Chaló, San Vicente, etcétera, sino también que den un impulso para de alguna forma ayudar, impulsar a que se puedan dar las condiciones también estructurales para que un equipo pues pueda haber jugadoras que en lugar de irse a Madrid decidan me quedo aquí porque se van a dar unas condiciones óptimas para poder dar el salto y que como club pueda estar en máxima categoría. Pero eso de mi cosecha no te meto en el jardín si no quieres. No, sí, yo opino lo mismo. Creo que al final la implicación de las empresas privadas es clave para que el deporte amateur crezca. Al final, nuestro propio club te lo puedo decir que lo estamos viviendo. Ahora con el apoyo de Lexus claro. Hemos crecido un montón. Tú ves ahora cualquier evento que hagamos y la cantidad de niños y todo da gusto. Y es un poco gracias a esas cosas de empresas privadas. Uh-huh. Bueno, Lola, y además estabas comentando, ¿no?, del apoyo, por ejemplo, en la Complu, el apoyo en general, uno que se tiene en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, y en el que tú estás desde hace además varios años, por ejemplo, desde la Fundación Trinidad de Alfonso, el proyecto FER. Sí, la verdad es que por suerte tenemos los deportistas valencianos ese apoyo y para mí es un orgullo pertenecer al proyecto FER y por suerte yo creo que es un poco lo que buscamos todos los deportistas, el sentirte arropado, el que te estén apoyando, bueno, y yo creo que por suerte lo hemos encontrado aquí y así que espero que dure muchos años este proyecto y que nos sigan ayudando a conseguir nuestros objetivos. La selección. Estamos hablando a nivel de clubes, pero también hay un momento que está tu presencia en la selección, tanto como que, y la vamos a desarrollar, estuviste en los Juegos de Río, pero bueno, ¿cómo llegas a la selección? ¿Cómo fueron aquellos primeros momentos en los que además se ha ido consolidando la figura de Lola Riera en la selección española con la Red Stick en máxima, en la categoría absoluta? Bueno, pues mira, justo hace no mucho una compañera la descartaron para la selección y me preguntó si a mí me había costado mucho entrar. Y bueno, igual otra persona te dice que no, pero desde mi propia opinión yo te diría que sí. Al final en inferiores no estaba fija ni mucho menos. Iba a los torneos, y creo que fui a todos los torneos, pero para mí no te diría que, bueno, pues quizás era la 18. Jugaba en algún torneo quizás un poco más. Luego en Sub-21 me fui yo creo que haciendo hueco y sí que te puedo decir que estaba más consolidada en esa selección. Uh-huh. Pero cuando entré en absoluta, que creo que fue con 19 años o así, entraba y salía. Y al final creo que, bueno, ese proceso de hacerlo poco a poco lo he vivido y lo he sufrido. Al final, los primeros años con el seleccionador anterior, a mí me costó mucho el estar tranquila en el campo, el estar con confianza y el estar segura de lo que hacía. Y luego ya cuando entró Adrián Locke, creo que el proceso, bueno, para mí fue mejor, estuve más tranquila en el campo y a día de hoy ya
bueno, ya estoy segura de... Es que no es por aquello del peloteo ni mucho menos, pero yo sí que veo también desde fuera que la llegada de Adrian Lok en general para la selección, para el hockey, para las jugadoras, es un antes y un después. Por lo menos desde fuera lo veo así, en positivo, para mejor, para todo el recorrido que ahí está de línea ascendente de la selección. Ahí tenemos los éxitos que se han ido consiguiendo, el estar en una situación complicada de no clasificarse para Londres y de estar en el ranking muy abajo a llevar una línea ascendente e imparable. Sí, ya no solo la medalla de Londres, hay que ver que antes no estábamos ni clasificadas para Río ni clasificadas para el Mundial. Uh-huh. Realmente no estábamos clasificadas para ninguno de los torneos importantes de la selección. A los europeos íbamos más que nada porque, bueno, casi lo tienes ya sobre el papel el ir, si no bajas de categoría. Pero es verdad que el crecimiento de la selección ha sido muy grande desde que entró el nuevo seleccionador. Y bueno, creo que también hay que ver las horas de trabajo, las concentraciones que hacemos, todo eso que quizás hasta que no haya una medalla no se valora. Creo que todo el proceso que hemos hecho con el seleccionador ha sido muy bueno. Uh-huh. Ahí sí que iba a comentar, ¿no? Precisamente el hecho, en 2013 yo creo que es un año clave. Uh-huh. Pasa a los Juegos de Londres, no había habido clasificación como decíamos, se estaba en una situación complicada, se da el cambio, ya está Adrian y hasta donde yo sé, ¿no? De alguna forma se da una conjura, una reunión de decir, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Y qué queremos que sea esta selección? ¿Y qué queremos las jugadoras, el equipo técnico y demás? Y en el que hay un grado de compromiso desde entonces y se mantiene brutal, no solo de querer y tener ambición de hacer cosas, sino también, decías tú, ¿no? Las horas de trabajo. No solo entrenáis con vuestros clubes o cuando os toca entrenar con la selección cuando hay concentraciones, sino de forma paralela a vuestros clubes tenéis vuestro plan de trabajo a diario, de alguna forma que trabajáis el doble, ¿no? Trabajáis lo que pertenece con vuestro club, más ese trabajo específico con la selección que ha hecho ir creciendo en lo físico, ir creciendo, me imagino que la parte técnica no tanto porque ya la tenéis, pero eso luego se trabaja todas juntas, pero un trabajo seguramente de preparación física y de compromiso que ha sido importantísimo. De hecho, el recorrido, no sé si se pensaba en el 13, nos clasificamos para Río 2016, a lo mejor no estaba tanto en las cuentas, y os clasificasteis para Río 2016. Sí, es que en 2013 al final yo creo que fue un punto de inflexión porque fuimos a una competición que fue la ronda 3 y no pudimos ni competir. O sea, siendo sinceros, llegamos en un estado que, bueno, veíamos pasar los partidos, por así decirlo. Entonces nos juntamos las jugadoras con el seleccionador y la decisión fue esa, si queremos seguir así, por así decirlo, de bueno, vamos a lo que podamos y lo pasamos bien, o realmente vamos a las cosas a competir e intentar conseguir cosas. Y bueno, la respuesta global fue que sí, uh-huh. Pero claro, eso suponía unas horas de trabajo, como tú dices, no solo durante el verano, sino durante la semana con el club. Todo el año. El sumar, el llegar cansado al partido del domingo, es un cambio, por así decirlo, de filosofía. Pasamos de hacer deporte, por así decirlo, a ser deportistas durante todos los días del año. Fue un proceso muy duro. Yo recuerdo los veranos lo seguimos haciendo, sí, claro. Pero bueno, esos veranos eran de 8 a 2 y de 6 a 9 a lo mejor. Eran, pues eso, jornadas laborales en el campo corriendo todo el rato. Y bueno, yo creo que el cambio fue positivo y se ha visto ahora. Fue un proceso muy duro, yo creo que las jugadoras lo supimos aguantar y para eso es lo que tú dices, tienes que tener un equipo comprometido con ello. Tal cual. Porque si no, es lo que te digo, esto es un deporte que en el fondo lo haces porque te gusta. Entonces, sabiendo que todo eso te cuesta mucho, bueno, tienes el objetivo claro de por qué lo haces. Entonces, yo creo que eso nos lo hizo poder hacerlo durante el día a día. Al final, el trabajo, todo, la ambición, el compromiso y ese trabajo que habéis ido desarrollando es lo que da, pues seguramente lo que por lo común la gente e incluso también los medios se quedan, ¿no? Que es el resultado. Bueno, todo eso es lo que ha ido dando las World Series que ya se consiguieron, la medalla de bronce de Londres, ahora las Hockey Series, aquella clasificación para Río y la buena pinta que tiene para el futuro a un año vista de poder como poco estar en Tokio. Todo tiene un porqué y el porqué, bueno, lo estás relatando tú al fin y al cabo, mucho trabajo. Sí, ha sido muchísimo trabajo y bueno, no sé, yo creo que cuando a veces te preguntan de, bueno, este año, ¿cómo lo ves? ¿Cómo habéis trabajado? Realmente no es un trabajo de un año, es un trabajo, como tú dices, desde 2013 prácticamente. Incluso esta generación, muchas hemos jugado juntas en inferiores. O sea, realmente nos conocemos a la perfección. Una piña, como decís, ¿no? Sí, una piña y una familia. Realmente las horas que pasamos juntas son muchísimas. Es más de un tercio del año. Sumando años, sumando categorías, sumando todo, son gente con la que prácticamente has ido creciendo. Entonces yo creo que eso se nota en los torneos. Al final
la madurez que tenemos ahora como equipo y todo no tiene nada que ver a 2013 o 2012 que no estábamos para Londres. Y en tu caso específico, por concretar además ese aporte, bueno, también en las tareas defensivas, ese trabajo de contención, de destrucción del equipo rival, etcétera, etcétera, pero es algo tan específico como ser una especialista en los strokes, en los penalty corners, que tantos goles a nivel de club da la Complu, pero también con la selección. Un arma importantísima en la selección. Sí, bueno, realmente el penalti, si te lo desarrollara todo el trabajo que lleva detrás, hay muchísimo, tenemos... Eso será de afinar y afinar y claro, afinar. Claro, es afinar, tiene muchas cosillas que al final no se ven en un simple partido, no se ven, pero bueno, por suerte lo trabajamos mucho, le dedicamos muchísimas horas, muchísimas, y bueno, al final creo que durante los torneos van saliendo tanto las variantes como directos como otros directos, así que bueno, hay que seguir por esa línea. Antes de entrar en otro tipo de preguntas, ¿qué recuerdo te queda de Río? Muy bueno, yo creo que bueno, a nivel de lo que se dice de los juegos, de lo impresionante que es, yo creo que no hay palabras para describir lo que es estar en unos juegos, vivir la villa, vivir la inauguración, todo. Es como estar en un parque de atracciones. Y luego a nivel deportivo yo creo que bueno, que al final haciendo la valoración no fue mala, quedamos diploma olímpico teniendo dudas de la clasificación hasta diciembre del año anterior. Entonces yo creo que si lo vemos así fue muy bueno. Lo único que luego cuando pasan las cosas dices sí, bueno, tienes esa duda de ¿y si hubiese hecho esto diferente? No sé, creo que en los cuartos contra Gran Bretaña pagamos un poco la novatada de estar todas por primera vez en unos juegos. Porque realmente del primer tiempo al segundo tiempo fuimos dos equipos diferentes. Entonces yo creo que esas cosas que nos faltaban de jugar cosas grandes, quizás para Tokio ya no las tendremos. Porque bueno, hemos jugado pues unas semis de un mundial, un tercer y cuarto de un mundial, esperemos que algo importante en el europeo. Son esas cosas que hasta que no las vives ya no sabes cómo gestionarlas. Yo como a modo de opinión personal y porque en ese momento incluso hubo voces, yo creo que normalmente son las que no están cerca del deporte y no siguen de forma continuada y sabían un poco de la historia vuestra, bueno, cuando cae eliminada España, que aún así estamos hablando de que hubo diploma. Es que yo creo que con todo el trabajo, además casi de forma express, desde esas fechas que decíamos de 2013, de un equipo que estaba por construir, al fin y al cabo, que por lo pronto te clasifiques para Río y luego aún así pasas la fase de grupos, costando más o menos pasar la fase de grupos y se consigue un diploma, pues personalmente yo me quito el sombrero. Hubo voces críticas que yo no las entiendo, si te digo la verdad. Claro, al final... Seguramente por desconocimiento de no seguir y que en un momento dado opinas de algo que estás viendo en ese momento, pero no sabes, no tienes el background, ¿no? No tienes la historia de, bueno, este equipo de dónde viene, cómo se ha construido, cómo llega a Río en este caso. Sí, al final lo que mucha gente valora es eso, el llevarte una medalla. Entonces de primero a tercero está todo bien y para abajo no existe nada más. Pero si miras para atrás y ves que no estuvimos en Londres, que no estuvimos en el Mundial y que veníamos, pues lo que tú dices, un equipo en construcción, realmente el objetivo, bueno, yo creo que era clasificarnos y hacer un buen papel y lo hicimos. Luego cuando, es lo que te digo, cuando lo ves a todo lo pasado, piensas sí, pero bueno, creo que siendo realistas, en diciembre no estábamos clasificadas, por así decirlo. Claro. Fue todo el proceso largo que duró mucho tiempo de Sudáfrica o si iba o no. Entonces, bueno, hay que verlo así hemos conseguido un diploma. ¿Y ahora qué significaría Tokio 2020? Bueno, yo creo que llegaríamos con un equipo muy maduro, tendremos todas una edad muy buena. Yo creo que al final en hockey empiezas como a desarrollar tu mejor hockey a partir de los 27, 28 más o menos, que es cuando ya, pues eso, la cabeza te va a otra velocidad, ya lees el juego diferente, no sé, tienes unas experiencias que te aportan mucho a la hora de jugar. Y bueno, no te puedo decir vamos a ir a ganar los juegos porque bueno, eso sería un sueño y ojalá, pero yo creo que el equipo va con otra conciencia y con otras capacidades para hacer cosas. No sé, espero que se nos dé, bueno, primero que consigamos la clasificación y luego claro, que se nos desde dé luego. Paso a paso, ¿no? En todo caso, que es lo habitual en las deportistas, ¿no? Y los deportistas en general. El paso a paso, la historia que ya del partido a partido, pero bueno, sí que es verdad, también desde fuera, como opinión, que tiene muy buena pinta como poco para estar en Tokio y seguramente para verse otro tipo de campeonato, pues como dices tú, sobre todo con más madurez, ¿no? A lo que fue el Río, que al final la experiencia es un grado. Sí. Yendo a la otra terna de preguntas, y bueno, y cuando no es hockey, ¿en qué está Lola Riera? ¿Cómo es Lola Riera fuera del hockey?
Bueno, la verdad es que eso es poco tiempo, por desgracia, o por suerte o por desgracia. Pero bueno, durante el año estoy estudiando medicina y... Casi nada tampoco, ¿eh? Con las horas que tienes que entrenar, además medicina. Sí.